le vamos a transmitir, le vamos a compartir lo que dice Dios respecto del trabajo. Es una buena ocasión para hablar de este tema, porque entiendo que hay mucha mentira. Hay mucha mentira, muchos intereses creados, mucha manipulación de la gente a causa de esas mentiras. Entonces, es bueno que sepamos lo que Dios dice para que nosotros como creyentes, como cristianos, no seamos engañados por la hipocresía, por las falsedades de los hombres. Dios es muy claro respecto de la función que cumple el trabajo en nuestras vidas. Y a eso nos vamos a abocar en esta noche. En primer lugar, debo decirles que siempre tenemos los seres humanos derechos y responsabilidades. Siempre. La vida no te da derecho para todo, sin ninguna obligación y sin ninguna responsabilidad. No, siempre hay una contrapartida. Tenés derecho en la medida que existe el cumplimiento a cierta y determinada responsabilidad. Al ser humano le interesa solamente tener derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, tengo lo de... Sí, pero también tenés obligaciones. A vos te gustan los derechos, pero no te gustan las responsabilidades y las obligaciones, y no es así. La vida tiene ambas cosas. Y tenemos que asumir las responsabilidades y las obligaciones, porque así debe ser nuestra vida en comunidad. Y tenemos que disfrutar y gozar de nuestros derechos en el momento oportuno, en el momento adecuado. Porque Dios también nos enseña a que ganemos el pan y que vivamos honestamente. Vivir honestamente significa no solo no apoderarse de lo que es de otro. Vivir honestamente significa también cumplir rectamente con las obligaciones que tenemos en materia laboral. Nuestro servicio, nuestra actividad, nuestro accionar no debe ser una carga. El trabajo es un regalo, es una bendición que Dios te dio. Está bien, tenés que ganarlo con el sudor de la frente, con sacrificio, con esfuerzo. Y eso es porque a raíz de la caída del hombre, de la rebelión del hombre, el trabajo se hizo pesado, se hizo horrible, se hizo una carga. Pero qué triste es no tenerlo. Qué triste es no saber qué va a pasar con el alimento de la familia o el propio la semana que viene. Por eso le clamo a Dios por los muchos argentinos que están sin trabajo y que los conforman con unos pesos para poder manipular, cuando en realidad la obligación del Estado es provocar o permitir crear los medios suficientes para que haya trabajo digno para todos. Entonces, sepamos algo. Dios no incentiva la desidia.
el vivir sin trabajar. Eso no es de Dios. Es manipulación humana. Dios quiere que progresemos. Que progresemos desde el punto de vista laboral. Que progresemos como persona. Que progresemos desde el punto de vista intelectual. Dios quiere que aprendamos todos los días algo, que vayamos creciendo. Por eso insisto tanto a los jóvenes que estudien, que estudien, que estudien, que aprovechen su tiempo. Pero a los no tan jóvenes que ya pasaron el tiempo del estudio, del nivel secundario, del nivel universitario, eso no significa que tengan que dejar que la mente se vaya atrofiando. Tiene que darle lugar a esa gimnasia mental para crecer en el conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. Para eso nos hizo, para ser útiles a la sociedad, pero sobre todas las cosas, para ser útiles en sus manos, para prepararnos para toda buena obra. Esa es la misión. Por tanto, todos tendríamos que trabajar por el sustento. Y deberían existir los medios suficientes, el trabajo suficiente para que a nadie le falte. Dice Génesis 3:19, perdón. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Nosotros hemos sido tomados de la tierra. Dios nos hizo de agua y barro. Así creó Dios al hombre, con agua y barro. O sea, del polvo de la tierra. Por eso dice que del polvo de la tierra hemos sido tomados y al polvo de la tierra vamos. Porque somos eso, barro. Barro que recibió el espíritu de vida, el espíritu vivificador. Ahora dice, desde que fuimos tomados, desde que nos fuimos creados, desde el polvo de la tierra hasta que nos vamos al polvo de la tierra, tenemos que trabajar. Pero a raíz de la caída, a raíz de la desobediencia de Adán, ese trabajo va a ser con el sudor de la frente, quiere decir con sacrificio. Pero eso no es por culpa de Dios. Es por culpa de la rebelión humana, por culpa del pecado humano. Si no, el trabajo no sería ningún tipo de sacrificio, ni ningún tipo de esfuerzo. La maldición de Dios fue hacer que el trabajo, la maldición ante la rebeldía del hombre, fue hacer que el trabajo resulte sacrificado. Pero Dios no fomenta la desidia, la vagancia y el no hacer nada. Dios fomenta el esfuerzo y premia el esfuerzo. Dios premia a la persona que tiene aspiraciones, que quiere ser más legalmente y en buena ley. No los que se adueñan del dinero de los otros, sino del fruto de su trabajo. Esos, Dios los quiere siempre en progreso, siempre en esfuerzo, y que tengan aspiraciones, que no se conformen
con poco porque Dios tiene mucho para darnos. Y el que tiene que estudiar, que estudie. Cuando hablamos de trabajo, hablamos también de estudio. Porque el estudio es un trabajo, es una forma de ejercer el trabajo. Es un trabajo mental para prepararse para después ser útil a la comunidad. Y ese esfuerzo nos lleva a ser y a estar cada vez mejores. Yo les aseguro, es probable que haya hermanos que estén pasando por difícil situación laboral. Yo les aseguro que el que se esfuerza, el que hace bien las cosas, el que es responsable, el que trabaja para que Dios reciba la gloria de ese trabajo, yo les aseguro que ese no se estanca, siempre va a crecer. Porque Dios siempre premia el esfuerzo, la responsabilidad, la dedicación. No, pero que por lo que me pagan, y aunque te paguen lo que te paguen, vos siempre tenés que dar lo más, lo mejor. Porque a la larga Dios te premia y nunca te va a faltar. Te falta cuando vos canchereas, cuando haces las cosas mal, porque total, por lo que me pagan. Cuando no voy, porque total, saco carpeta médica, sin motivo. Cuando, ahora que no me ven, me tiro un poquito a descansar, doy el menor esfuerzo. No, vos tenés que trabajar para aquel que te está mirando siempre, para que Él siempre pueda decir cuánto se esfuerza mi hijo amado, cuánto se esfuerza mi siervo, mi sierva. A Él lo voy a premiar por ese esfuerzo y por su responsabilidad. Y después me decís si no vas a progresar y no vas a avanzar. Nosotros no tenemos que realizar nuestras actividades para el ojo humano, sino para el ojo divino. Y Dios derrama después su recompensa. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará. ¿Saben qué quiere decir diligente? Diligente quiere decir la mano de los que se esmeran, la mano de los que se preocupan. Señoreará significa que va a tener esa bendición de Dios, ese poder de Dios, que va a estar por encima de los que no son diligentes. ¿Y qué va a pasar con los que no son diligentes? Dice más, la negligencia será tributaria. El negligente estará siempre a los pies de aquel que es diligente, preocupado y esmerado. A los pies me refiero que va a estar siempre en una escala inferior. Y eso lo dice Dios. Entonces, es comprensible cuando los gobernantes hablan en contra del mérito, de la diligencia, de la preocupación, de la dedicación, del esfuerzo. Es comprensible porque hablan en contra de lo que Dios dice. Y despectivamente hablan de meritocracia. Lógicamente que hay que hacer mérito para avanzar.
El mérito del esfuerzo, el mérito de la dedicación, el mérito de esa responsabilidad, el mérito de esa actitud y esas ganas de estar cada vez mejor. Lógicamente que hay que hacer ese mérito para estar por encima de todos aquellos que no quieren realizar esas actividades, que no quieren dedicar su vida. A la larga, a la corta puede que tengan ventajita, a la larga la ventaja, porque la palabra de Dios lo dice, es de aquel que es diligente, responsable y preocupado. Y dice que los que no son diligentes, los que son negligentes, son tributarios. ¿Qué es lo que un tributo? Es algo que se paga. A la larga la pagan. ¿Y por qué? ¿Y por qué los gobernantes hablan de que la meritocracia? No me vengan con que hay que hacer mérito, hay que distribuir, que la meritocracia. Mentira. Es para que seas tributario, para que pagues, para que estés por debajo, para que estés en un nivel para manejarte, para manipularte, para hacer que seas esclavo de la ayuda que te da. Es para que no te enseñores, como dice Dios. Porque los diligentes, dice, señoreará, la mano del diligente señoreará. Es para que no te señorees, no, estate así quietito, abajo, bien abajo. Yo te ayudo, pero bien abajo. No sea cosa, así te puedo manejar bien, así te puedo manejar como yo quiero, así te puedo hacer ir, venir, traer, subir, bajar. Sos mi esclavo y yo quiero que seas mi esclavo. Por eso, no le hagas caso a la meritocracia. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Siempre los más dedicados, los más esforzados, tienen más posibilidades. Porque además de que el ojo humano lo ve, también lo ve el ojo divino y lo premia. Y los negligentes siempre van a ser sometidos y subyugados. Y los gobernantes quieren que seamos negligentes para poder someternos y subyugarnos. Un cristiano debe ser lo suficientemente vivo, inteligente y seguidor de la palabra de Dios para no dejarse someter nunca, para no ser subyugado nunca. Al único que nos sometemos es a Dios. Entonces, esa es una propaganda que se hace y que prende en la mente de la gente, en el oído de la gente, y que la hacen avanzar. Y que lo muestran como, no, es que hay que ser solidario. Mentira. La mejor forma de ser solidario es hacer crecer un país a través del trabajo y del esfuerzo para que todos puedan vivir dignamente. No te creas las mentiras de aquellos que te quieren esclavizar, subyugar, someter. No te la creas. No te la creas. Claro, los gobernantes, y eso sucede mucho en toda Latinoamérica, buscan que haya muchos sometidos para poder perpetuarse en el poder y poder enriquecerse ellos. Los únicos que pueden ser ricos son ellos y con el dinero nuestro.
¿Y nosotros qué? ¿Y nos tragamos el verso? No, los cristianos no nos tragamos ningún verso. Los cristianos sabemos, creemos y conocemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que seguimos. El hecho de tener necesidad de avanzar, de tener aspiraciones, de estudiar para crecer, no les conviene a los gobernantes porque no te pueden someter. Volvamos de nuevo al versículo. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y para decirlo en palabras más fáciles, sería como decir, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Dios no te quiere ni perezoso, no te quiere ni vago, no te quiere alejado de tus responsabilidades. Para poder bendecirte, Dios te quiere responsable, diligente. Para que de esa manera no seas sometido, sino poder de esa manera gobernar tus actos. Dios quiere que nos superemos siempre. No le crean la mentira a aquellos que nos incitan a una vida cómoda, estancada y resignada. No nos resignemos nunca, porque Dios no nos quiere ni pobres ni mediocres. Dios nos quiere dignos. No nos resignemos nunca a la mentira. Siempre pongamos responsabilidad, dedicación, esfuerzo en todo lo que hacemos, porque queremos señorear. Esperar sin hacer nada es seguro ir camino a ser sometido. Y ustedes observen cuánta gente que hay que desgraciadamente termina siendo sometida porque no hace nada. Ya sea por decisión propia o porque no se van creando las condiciones para que tenga su trabajo digno. Todo intencionalmente para manipular. Dios nos quiere, fíjense qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos libres, no sometidos a ninguna fuerza política, a ningún gobernante de turno, a ninguna ideología humana. Nos quiere libres. El que te quiere esclavizar es el hombre. Dios nos quiere dignos. No quiere que vivamos en la angustia y en el dolor de la miseria y de la necesidad. Quiere una vida digna para nosotros. Y si es posible y nos esforzamos y nos dedicamos, también nos quiere próspero. Quiere que progresemos, que prosperemos. Pero también nos quiere honestos. Que hagamos lo que corresponde, que paguemos lo que corresponde, que demos lo que corresponde, que hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, honestos. Total, no me ve y hago tal otra cosa. No, sé honesto y Dios te va a premiar.
siempre, lógicamente, regulando de no afectar tu salud. Pero honestamente, Dios quiere que seamos responsables. Un cristiano un cristiano debe seguir las enseñanzas del Señor, que vuestro sea sí, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Debe ser responsable, debe ser de palabra. La palabra debe valer más que un documento. Cuando un cristiano dice que es así, es porque es así. Y cuando dice que va a hacer esto, es porque va a hacer esto. Su palabra tiene que valer en la vida y en el trabajo. Tiene que ser dedicado. Dios quiere que seamos dedicados. Y Dios quiere que estemos cerca suyo. Dios no nos quiere esclavos. No nos quiere sometidos. No nos quiere dependientes de la ayuda del gobierno de turno. Dios quiere que nosotros seamos dependientes de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia dedicación, de nuestra propia responsabilidad, de nuestras propias aspiraciones. No esperes nada de aquel que te quiere someter. Más bien, da todo, brinda todo para Dios, que es el que te regaló lo que hoy tienes. Eclesiastés 3:13 dice, también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. O sea, que es un don de Dios gozar del fruto del trabajo. Mire qué diabólica es esa enseñanza que dice, no le hagas caso a los méritos, a la meritocracia, al esfuerzo. Nosotros te vamos a dar unos pesitos. Mentiras de Satanás. Dios no quiere que pasemos necesidades. Dios quiere, como don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce. Disfrute, pero del fruto de toda su labor. Dios no nos da el trabajo para que, a raíz de la caída del hombre, con sacrificio ganemos el pan, sino también para que lo disfrutemos y lo gocemos administrándolo correctamente, porque es algo que nos regaló Dios. Ser pobre no es indigno, hermano. No es indigno ser pobre. Es más, la pobreza se puede llevar con dignidad. Pero son mentiras y es malintencionado el que te dice que no vale la pena el esfuerzo, que no valen la pena los méritos para avanzar, que no vale la pena estudiar, que no vale la pena capacitarse, que no vale la pena prepararse. No le hagas caso. Esas son mentiras. Es porque te quiere esclavizar. La palabra de Dios dice mejor, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Proverbios 19:22. O sea que ser pobre no es indigno. Mucho peor es ser mentiroso, hipócrita. Mucho peor es ser manipulador de la población para poder someterla. Mucho peor.
mucho peor. Es preferible, en esos casos, es preferible ser más pobre o ser pobre pero digno. Y no poderoso pero ladrón. Por lo menos así dice la palabra de Dios. Mejor es el pobre que el mentiroso. Y Proverbios 14:23 dice que en toda labor hay fruto. Siempre va a haber fruto en toda labor, porque siempre hay recompensa de Dios. Y Proverbios 13:11 dice, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que se esfuerza, el que trabaja, el que es laborioso, ese aumenta su crecimiento, sus posibilidades. Miren, hermanos, yo hablo con mucha gente, con muchos hermanos, y a raíz de lo que me dice la palabra de Dios y de lo que he podido experimentar, el que trabaja bien, el que quiere trabajar, el que es responsable, el que se dedica, el que es esforzado, el que busca, siempre encuentra. Bueno, pero es que yo no consigo, y bueno, no buscarás o no querés esforzarte, no quieres dedicarte. O trabaja mal. Nunca le falta el trabajo a aquel que lo busca y lo hace con amor y responsabilidad como para la gloria de Dios. Ahora, nadie te va a venir a tu casa a tocar el timbre y encontrarte ahí sentado y echado bajo un árbol y decirte, ¿querés trabajar? No, tenés que buscarlo. Y al principio quizás tengas que empezar con algún trabajo que no te gusta, como hemos empezado todos. Porque a veces nos queremos dar el tupe de elegir el trabajo. Cuando no hay que agarrar lo que venga en la medida que sea un trabajo honesto y digno. Y después Dios va abriendo puertas. Vivir con esa fe y con esa confianza de que las puertas se abrirán con la mano de Dios. Ahora, si yo soy medio cómodo, irresponsable, indisciplinado, que enseguida quiero hacer juicio y lo más probable es que no consiga trabajo nunca. Y si no busco, menos voy a conseguir trabajo. Menos. Pero si vos reunís esas cualidades que Dios quiere y buscas, seguro que el trabajo no te va a faltar. Y eso significa también tener que administrar bien el fruto del trabajo, porque es fruto que Dios nos permitió gozar. El que no sabe administrar bien y el que derrocha el fruto de su trabajo, también va a vivir en la pobreza siempre. Porque hay que ser inteligente para no derrochar y a su vez no ser demasiado tacaño. Es un equilibrio. Es un equilibrio de hacer bien las cosas y hacer bien las cuentas. Porque todo eso te lo dio Dios y Dios ve qué haces con lo que Él te dio para saber si te va a dar más o no.
Entonces, la buena administración, el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, el buen ejemplo, siempre, siempre lleva a tener frutos. Siempre. Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuida lo que te di. No hagas gastos innecesarios. Manéjate con prudencia, porque si no vas a perder el fruto de tu trabajo. Mirad por vosotros mismos. Mira, eso depende de vos. Nadie se va a meter en tu casa para administrarte bien las cosas. El que tiene que manejar y administrar bien las cosas sos vos. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. El problema es tuyo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si yo hago un responsable uso de ese fruto del trabajo, Dios me va a dar más y vamos a tener la posibilidad de llegar a recibir el galardón completo. O sea, que lo que muchas veces le echamos la culpa a Dios es culpa nuestra, ya sea porque no somos responsables, porque no queremos trabajar, porque no tenemos ganas, porque somos cómodos o porque derrochamos lo que recibimos. Entonces, por culpa de esa actitud nuestra, no recibimos el galardón completo. Pero el galardón completo está ahí. Está ahí. Para que vos los tengas. Cuando el Señor vea que valoras ese trabajo que Él te regaló y que haces buen uso del producto de ese esfuerzo. Entonces, la riqueza, cuando es bien habida, es bienvenida. Dios quiere que seamos ricos, pero como consecuencia del fruto de nuestro trabajo. Dios no condena a los ricos como lo hacen los hombres. Dios condena a los ricos con riquezas mal habidas. Pero la que se gana con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, Dios no lo condena. Al contrario, te lo promete como galardón. Porque Dios quiere que nademos en esa abundancia de aquel que está lleno de todas las riquezas en gloria. Mientras ciertos gobernantes de países e ideologías siembran el odio contra la riqueza, contra los ricos, Dios dice, no, yo quiero que sean ricos. Pero, en buena ley, con honestidad y como fruto de tu trabajo. No como consecuencia de la rapiña del dinero de otros. Eclesiastés 4:4. He visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obra, cuando vos trabajás y te va bien, y sos excelente en tu trabajo, en tus cosas, en tus actividades,
El mundo te aplaude. Los gobernantes te aplauden. No, dice la palabra de Dios, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Por eso dicen que hay que odiar a los ricos. Y sí, despierta la envidia. Ahora, cuando son ricos ellos con dinero mal habido, no, eso está bien. Pero el que hace su futuro en base al esfuerzo, no, lo envidian. Inclusive los mismos conocidos. Cuando dice, cuando todo trabajo y toda excelencia de obras, todo ese fruto es envidiado. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y sí, eso trae preocupación y eso trae aflicción. Pero no es que Dios diga que esté mal. Recibir bendiciones económicas, materiales de parte de Dios y aumentarlas y crecer y prosperar. Y el mismo Eclesiastés 5:19 dice asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿quién es que los da? Dios. Y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Y vos por qué criticás al que hace mérito para crecer y para progresar? ¿Y vos por qué criticás, censurás, sembrás odio contra aquel que ha hecho riquezas bien habidas legalmente? Porque son envidiosos. Lo dice la palabra de Dios. Porque es un don de Dios. Reitero, riqueza hecha como consecuencia del fruto del trabajo legalmente, en ley y honestamente. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es lo que despierta en los demás cuando uno crece legalmente y honestamente desde el punto de vista económico. Despierta envidia y codicia en los demás. Por eso uno de los 10 mandamientos dice que no codiciarás ni la casa ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Son mentiras que Dios no quiere que vayamos progresando, creciendo y aumentando nuestros bienes. Son mentiras de Satanás, son mentiras de que Dios no bendice el esfuerzo, la dedicación, la actitud de prosperar. Son mentiras de Satanás. Dios quiere nuestro crecimiento. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y si es posible, a través de nuestro trabajo, esa bendición llegue a hacernos más que prosperados. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, no le creamos al mensaje diabólico
de crear pobreza, de fomentar la pobreza y de mantener la pobreza que utilizan los gobernantes para subyugarnos y para someternos. Más bien debemos creer en lo que dice Dios. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere comer, tampoco no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No quieres trabajar? No comas. Así es de tajante el Señor. Así le decía Pablo a los tesalonicenses. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, el que no tiene ningún trabajo, el que no trabaja, ¿qué hace? Come, chupa, roba. Anda metiéndose en otros lugares que no corresponden, haciendo lío. Y sí. ¿Y eso es lo que Dios quiere? No. Eso no es lo que dice Dios. No, total, yo vivo de la ayuda que me da el Estado. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice que tenés que trabajar. Segunda Tesalonicenses 3:12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero pastor, ¿usted se está metiendo en política? No. Yo estoy diciendo lo que dice Dios. Y como contrapartida les comento lo que hace el diablo. Pero esto es lo que enseña Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero eso a raíz de la caída del hombre, a raíz de la rebelión del hombre. No. Ya lo vamos a ver ahora. El hombre antes de la caída también trabajaba. Siempre trabajó. Nada más que con la caída se hizo pesado y sufrido el trabajo. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, esta sociedad que ha creído en la mentira de los hombres tiene una concepción, una idea errada, equivocada de lo que es el trabajo. Desprecian el esfuerzo, buscan ventaja, buscan ser despedidos para ganarse unas migajas. Hacen trampas en su trabajo o son indiferentes y negligentes en la calidad de la tarea que realizan. Total, no me ven. Esa es la concepción equivocada del trabajo que el hombre, que el ser humano ha puesto en la cabeza. Con un objetivo. No lo hace ingenuamente. Lo hace para someter, para que todos dependamos de ellos. Y nosotros
tenemos que tomar ese don de Dios como que Dios nos dio. Tenemos que tomarlo como para su gloria, ya sea un trabajo secular, un trabajo en el mundo, el trabajo en la iglesia. Yo lo veo en los hermanos en la iglesia. Bueno, si puedo, cumplo, si no puedo, no cumplo. Me comprometo, pero veo. No, querido, si vos no podés, no te comprometas. Nadie te está obligando a que te comprometas. Aquí no se obliga a trabajarle al Señor o trabajar para el Señor a nadie. Lo hacemos por amor, de buena voluntad, y nos comprometemos a hacer lo que podemos. Pero eso sí, lo que nos comprometemos a hacer, lo hacemos bien, responsablemente, nos capacitamos, nos dedicamos, porque es para la gloria de Dios, de la misma manera que el trabajo secular. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué me conturce? Todo. Y Dios te va a premiar, hermano. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a permitir gozar profundamente de ese esfuerzo que le dedicas. Y el trabajo está dentro de los 10 mandamientos. Porque si el Señor te dice que el séptimo día tenés que trabajar, es porque tenés que descansar, perdón. Si Él te dice que el séptimo día es el día de reposo y que tenés que descansar, es porque todos los otros días has trabajado. Entonces, indirectamente está dentro de los mandamientos. Un día descansa. El resto trabajas. Y si tenés la posibilidad de descansar 2 días, bueno, es buena hora. Pero bíblicamente, por lo menos un día de descanso a la semana nos corresponde. Y el resto, a trabajar. Y Dios nos enseña que Él siempre trabaja en la creación. Él nos preserva siempre, nos cuida, nos provee para que no nos falte nada. Nos redimió. Dios siempre trabaja. Nos da el ejemplo. Jesucristo también nos da el ejemplo. Él nos redimió. Él todos los días edifica su iglesia. Él intercede por su pueblo. Él está preparando moradas celestiales. O sea que nos da el ejemplo. Jesús siempre trabaja. Y el Espíritu Santo también nos da el ejemplo. Convence a los pecadores, regenera, habita en nosotros, está siempre trabajando. Está el ejemplo de Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan dice 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero si nuestro Dios nos da el ejemplo que de nuestra función, de que de nuestra actividad, que de nosotros mismos debe surgir la actitud, la acción de trabajar. Y acá lo que les decía, el trabajo no tiene su origen como maldición desde la época de
de Adán o por la rebelión de Adán, sino que antes de la caída, el hombre tenía la orden de Dios de trabajar. La caída hizo que el trabajo sea pesado, sacrificado, que tengamos que ganarlo con el sudor de la frente. Pero antes de la caída también había que trabajar. Nada más que se trabajaba con gozo, con unción, con la presencia de Dios, con las manos de Dios, en compañía del Señor. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué puso en el huerto de Edén? ¿Para qué puso Dios al hombre? Para que trabaje. Desde la misma creación, Dios quiere el trabajo para el hombre. Entonces, esa es la verdad cristiana y no la diabólica mentira de que no se debe trabajar. ¿Y por qué? Y porque el trabajo te permite realizarte a vos mismo, te permite desarrollarte, te permite producir para la sociedad. Y te permite también que no estés ocioso, porque la ociosidad trae problemas físicos, problemas psíquicos, problemas de adicciones. Eso es lo que produce la ociosidad. Y problemas de esclavitud ante quienes te quieren someter. Por eso quieren que seas negligente, quieren llevarte, traerte, como ellos quieren que estés sometido. Y te dicen, si tomas droga, toma poquito. ¿Cómo puede ser? Los quieren esclavos. Y nosotros somos esclavos de Cristo, quien nos hizo libre de los hombres, libre del sometimiento humano y entregados al poder y a la libertad de Dios, a su protección, a su mano poderosa y a su gloria. Él nos dio la libertad. Entonces, el trabajo es una actividad noble que nos permite elevarnos y ser cada vez mejores y hacerlo para el Señor, servirlo a través del trabajo al Señor. Y otra cosa que para terminar les muestro y les enseño. Hay quienes afirman, inclusive poderosos líderes religiosos, de que no hace falta dedicarse tanto y hacer mérito porque los postreros serán primeros. Porque Marcos 19:30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces interpretan mal eso y dicen, no te preocupes tanto porque los últimos van a ser primeros. Mentira. Eso es para la salvación. Porque la salvación no es por mérito humano. La salvación no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y un ejemplo fue el ladrón de la cruz, fue el postrero. A último momento
quiso estar con él en el paraíso y Dios le dio la salvación. Porque es para todos iguales. Por eso, los últimos, como el ladrón de la cruz, fue primero. Fue el primero que entró en el reino del Señor cuando Jesús estaba moribundo. Los últimos serán primero, pero para entrar al reino de Dios. Pero mientras estamos en la tierra, nosotros tenemos que hacer los méritos que Dios nos da y nos pide para que de nuestro esfuerzo nosotros podamos brindarle a la sociedad una persona útil, una persona responsable, una persona dedicada, una persona preparada, en donde el mérito no es algo malo, sino que nos engrandece, porque ese mérito es lo que nos permite crecer, progresar y prosperar. Para la vida terrenal necesitamos vivir en base al mérito de nuestro esfuerzo. Para la entrada al reino celestial, al reino de Dios, no necesitamos mérito, porque Cristo nos abrió las puertas. Cristo se sacrificó por nosotros para que todos entremos a ese reino, no por mérito propio, sino por lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo y nos regaló a nosotros. Allí sí, no hay ni primeros ni postreros, todos entramos. Postreros primeros y los primeros también, todos. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Y el que no trabaja tampoco coma, dice. Así dice la palabra. Hermanos, tengamos en claro la noción esta. El trabajo no solo que dignifica, sino que permite que Dios nos recompense. Recompensa el esfuerzo, la dedicación y el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Entonces, en lo que vos hagas, cuidando siempre tu salud, en lo que vos hagas en el mundo para subsistir y para vivir, hacelo de la mejor manera posible, como para darle gloria a Dios. Y dándole gracias a Dios por ese regalo, ese don de Dios que Él te dio. Y lo que hagas para la obra de Dios, lo que hagas para el Señor, que también sea con la alegría y con el gozo de estar sirviéndole a Él de la mejor manera, con responsabilidad, con dedicación, para que tu vida sea siempre prosperada. Y después me cuentas, hermano. Tu galardón será completado. Amén.